Los otros dioses de Howard Phillips Lovecraft. Sobre las cimas de las montañas más altas de la tierra residen los dioses de la tierra, y ellos no toleran que el hombre cuente que lo han visto en ellas. Antes moraron los picos interiores, pero los hombres de las planicies, cuando se atrevieron a escalar las laderas de roca y nieve, condujeron a los dioses a montañas cada vez más altas, hasta que solo permanecen en esta última. Cuando abandonaron los picos anteriores, se llevaron todos los rastros de ellos mismos, salvo una vez, se cuenta, cuando dejaron una imagen tallada en el rostro de una montaña que llamaron Ingranek. Pero ahora se han retirado a sí mismos hacia la desconocida Kadat, en el páramo congelado, donde ningún hombre camina y se han vuelto severos, por no tener algún pico más elevado para oír de la llegada de los hombres. Se han vuelto severos y donde antes toleraban que los hombres los desplazaran, ahora le prohíben que vinieran, o si lo había, que se fueran. Es bueno que los hombres no sepan de Kadat, en el páramo congelado, pues si no buscarían imprudentemente escalarlo. A veces, cuando los dioses de la tierra sienten nostalgia, visitan en la quietud de la noche las montañas que antes habitaron y lloran suavemente mientras juegan como en antaño sobre las laderas recortadas. Los hombres han sentido las lágrimas de los dioses sobre la blanca cima de Turay, aunque las confundieron con lluvia. También han escuchado los suspiros de los dioses en los quejumbrosos vientos de la aurora del Helión. Los dioses son dados a viajar en naves nubes, y los viejos tienen leyendas para evitar ciertos picos en las noches nubladas, pues los dioses no son tan tolerantes como en antaño. En Ultar, que yace más allá del río Sky, una vez vivió un hombre, ávido por contemplar a los dioses de la tierra, un hombre que, profundamente instruido en los crípticos libros de Zan y que se había familiarizado con los manuscritos nacóticos de la distante y congelada Lomar. Su nombre era Barzai el Sabio, y los aldeanos cuentan de cómo subió por la montaña en la noche de un extraño eclipse. Barzai sabía tanto de los dioses que podía profetizar sus idas y venidas, y llegó a adivinar tantos de sus secretos que fue considerado un semidios él mismo. Él fue quien aconsejó a los aldeanos de Ultar cuando promulgaron su insólita ley que prohibía que se mataran a los gatos, y quien contó por primera vez al joven sacerdote Atal a dónde iban los gatos negros en la medianoche de la víspera de San Juan. Barzai era un erudito del saber de los dioses de la tierra, y había obtenido el deseo de mirar sus rostros. Él creía que su gran conocimiento secreto de los dioses lo escudaría de su ira, por lo que decidió subir hasta la cima de la elevada y rocosa Jatitlá, una noche en la que sabía que los dioses estarían ahí. Jatecla yace en el lejano y pedregoso desierto, más allá de Jatec, de quien toma su nombre, y se eleva como una estatua de roca en un silencioso templo. Alrededor de su pico, la niebla siempre juega tristemente, pues las nieblas son las memorias de los dioses y ellos amaban Jatecla, donde habían morado en los viejos tiempos. A menudo visitaban los dioses de la tierra Jatecla en sus barcos de nubes, arrojando pálidos vapores sobre las laderas mientras danzaban reminiscentemente sobre la cima y bajo la luna. Los aldeanos de Jatec dicen que es peligroso escalar Jatecla en cualquier hora, pero que es mortal intentarlo en una noche cuando los pálidos vapores esconden la cima y la luna. Pero Barzai no les prestó atención cuando llegó desde la vecina Ultar, con el joven sacerdote Atal, que era su discípulo. Atal era el único hijo de la posadera, y a veces sentía miedo, pero el padre de Barzai había sido Landgrave, que vivía en un antiguo castillo, por lo que no guardaba las supersticiones ordinarias en su sangre y solo se reía de los temores de los aldeanos. Barzai y Atal partieron hacia el pedregoso desierto a pesar de las plegarias de los campesinos, y hablaron de los dioses de la tierra alrededor de sus fogatas en la noche. Durante muchos días viajaron, hasta que divisaron desde lejos la elevada Jatecla, con su aureola de triste niebla. El 13º día alcanzaron la falda de la montaña, y Atal habló de sus temores. Pero Barzai era viejo e instruido, y no tenía temores, por lo que los guió atrevidamente por la ladera que ningún hombre ha escalado desde los días de Sansu, de quien se escribió el terrible final en los mohosos manuscritos nacóticos. El camino era pedregoso y se hacía peligroso por las brechas, acantilados y rocas desprendidas.
Después se volvió frío y nevado, y Barzai y Atal resbalaron a menudo y caían mientras labraban su camino y ascendían pesadamente con sus bastones y sus hachas. Finalmente, el aire se volvió delgado y el cielo cambió de color, y los escaladores encontraron difícil respirar. Pero todavía se afanaron y subieron más y más, maravillándose ante la extrañeza de la escena y emocionándose con el pensamiento de lo que ocurriría en la cima, cuando saliera la luna y los pálidos vapores se extendieran. Durante 3 días escalaron cada vez más y más alto, hasta que alcanzaron el techo del mundo, donde acamparon y esperaron a que se nublara la luna. Durante 4 noches no vino alguna nube y la luna brilló heladamente a través de las tristes nieblas, alrededor del silencioso pináculo. Luego, en la 5ª noche, una de luna llena, Barzai distinguió densos nubarrones hacia el norte y se mantuvo despierto junto a Atal para mirarlos acercarse. Las nubes navegaban espesas y majestuosas, lenta y deliberadamente hacia adelante. Rodearon el pico muy por encima de los vigilantes y ocultaron la luna y la cima de la vista de todos. Durante 1 hora vigilaron atentamente, mientras los vapores se arremolinaban y la pantalla de nubes se volvía más espesa e inquietante. Barzai era sabio en su conocimiento de los dioses de la tierra y escuchó atentamente en busca de ciertos sonidos. Pero Atal sintió el frío de los vapores en el asombro de la noche y temió mucho. Y cuando Barzai comenzó a escalar más alto y llamarlo ansiosamente, pasó mucho tiempo para que Atal lo siguiera. Los vapores eran tan espesos que era difícil seguir el camino, y aunque finalmente Atal comenzó a seguirlo, apenas podía distinguir la gris silueta de Barzai en la neblinosa ladera por encima de la luz de la luna. Barzai se adelantó bastante. Parecía, a pesar de su edad, escalar con mayor facilidad que Atal. No temía lo empinado del camino, que comenzaba a volverse demasiado como para ser escalado por alguien que no fuera un hombre fuerte o intrépido. No se detuvo ante los amplios abismos negros que Atal apenas podía sortear, y así ascendieron febrilmente sobre rocas y abismos, resbalando y tropezando, a veces asombrados ante la vastedad y el horrible silencio del lúgubre pináculo de hielo y las mudas laderas de granito. De pronto Barzai desapareció de la vista de Atal, escalando un horrendo acantilado que parecía sobresalir y bloquear el camino a cualquier escalador que no estuviera inspirado por los dioses de la tierra. Atal estaba muy por debajo, planeando qué hacer cuando alcanzara el lugar, cuando se percató, curiosamente, de que había aumentado la intensidad de la luz, como si las cimas sin nubes, iluminadas por la luna, el lugar de encuentro de los dioses, se encontraran bastante cerca. Y mientras se esforzaba en llegar al acantilado y al cielo encendido, sintió que sus temores eran más impactantes que cualquiera de los que hubiera sentido antes. Luego, a través de las elevadas nieblas, escuchó la voz del oculto Barzai, gritando en un éxtasis salvaje: «He escuchado a los dioses de la tierra cantar en su celebración sobre Hatekla. Las voces de los dioses de la tierra son conocidas por Barzai el profeta. Las nieblas son delgadas, la luna es brillante y veo a los dioses danzar sobre el Hatekla que amaron en su juventud. La sabiduría de Barzai lo ha vuelto más grande que los dioses de la tierra, y contra su voluntad, sus hechizos y sus barreras no sirven. Barzai contemplará a los orgullosos dioses, los dioses secretos, los dioses de la tierra que evitan la visita de los hombres». Atal no podía escuchar las voces que Barzai oía, pero ahora estaba cerca del acantilado, escudriñándolo en busca de un punto de apoyo. Luego escuchó la voz de Barzai volverse más estridente y sonora: «Las nieblas son delgadas y la luna arroja sombras sobre la ladera. Las voces de los dioses de la tierra son agudas y salvajes, y ellos temen la llegada de Barzai el sabio, que es más grande que ellos. La luz de la luna parpadea, mientras los dioses de la tierra danzan contra ella. Veo las danzantes figuras de los dioses saltar y aullar en la luz de la luna. La luz es más tenue y los dioses sienten miedo». Mientras Barzai gritaba estas cosas, Atal sintió un cambio espectral en el aire, como si las leyes de la tierra se inclinaran ante unas mayores, pues aunque el camino era más empinado que nunca, el camino hacia arriba se había vuelto temerosamente fácil, y el acantilado apenas probaba ser un obstáculo cuando lo alcanzó y se deslizó peligrosamente sobre su superficie convexa. La luz de la luna comenzó a fallar extrañamente,
Y mientras Atal escalaba entre las nieblas, escuchó a Barzai el sabio gritar desde las sombras: La luna está oscura y los dioses danzan en la noche. Se siente terror en el cielo, pues sobre la luna se ha hundido un eclipse que no había sido predicho en los libros de los hombres o de los dioses de la tierra. Hay una magia desconocida en Hatekla, pues los gritos de los aterrados dioses se han vuelto carcajadas, y las laderas de hielo se levantan interminablemente hacia los cielos a los que caigo. Ahí, ahí, por fin, en la tenue luz contemplo los dioses de la tierra. Ahora, Atal, resbalándose aturdido sobre inconcebibles inclinaciones, escuchó en la oscuridad una repugnante risa, mezclada con unos alaridos que ningún hombre ha escuchado, salvo en el Helgoten de pesadillas inenarrables. Un alarido en el que siempre resonará el horror y la angustia de una vida encantada, comprimida en un atroz momento. Los otros dioses, los otros dioses, los dioses de los infiernos exteriores que cuidan a los débiles dioses de la tierra. Aparta la mirada, retrocede, no mires, no mires. La venganza de los infinitos abismos, ese maldito y condenado pozo. Misericordiosos dioses de la tierra, caigo hacia el cielo. Y mientras Atal cerraba sus ojos y cubría sus oídos, intentó saltar hacia abajo, contra el terrorífico influjo de las desconocidas alturas. Ahí, en Jatekla, ese terrible trueno en su retumbar despertó a los buenos habitantes de las planicies y a los aldeanos de Jatek y de Nir y de Ultar, e hizo que contemplaran a través de las nubes aquel extraño eclipse que ningún libro había predicho. Y cuando por fin salió la luna, Atal se sintió seguro sobre las nieves inferiores de la montaña, lejos de la vista de los dioses de la tierra y de los otros dioses. Se dice en los mohosos manuscritos nacóticos que Sansu no encontró sino hielo y roca cuando escaló Jatekla en la juventud del mundo. Sin embargo, cuando los hombres de Ultarinir y Jatek sometieron sus temores y escalaron esa ladera embrujada, durante el día, en la búsqueda de Barzai el sabio, encontraron grabado sobre la piedra desnuda de la cima un curioso y ciclópeo símbolo, de 50 codos de ancho, como si la roca hubiera sido horadada por algún cincel titánico. Y el símbolo era parecido a uno que los eruditos han encontrado en los terroríficos manuscritos nacóticos, que son demasiado antiguos para leer. Encontraron aquello. Barzai el sabio nunca fue hallado. Tampoco pudo persuadirse al santo sacerdote Atal a que rezara por el reposo de su alma. Más aún, hasta este día, la gente de Ultar, Nir y Jatek teme los eclipses y reza durante las noches cuando los pálidos vapores esconden la cima de la montaña y la luna. Y sobre las nieblas de Jatekla, los dioses de la tierra a veces danzan reminiscentemente, pues saben que están a salvo, y adoran venir desde la desconocida Kadat en barcos de nubes y jugar como en los tiempos pasados, como hicieron cuando la tierra era joven y los hombres no eran dados a escalar lugares inaccesibles.